Pues yo lamento discrepar, señor Kaiser, y lamento discrepar del señor Bodal. Es decir, si mira, incluso en perspectiva histórica, la Iglesia Católica no dudaba en expulsar centenares o miles de personas por una discusión sobre la homousía, sobre si Dios era igual que el Hijo, igual que el Padre, o si era tal, y no dudaba sin misericordia, y fue así como triunfó. Stalin, que no, obviamente no lo comparto, decía, el partido se cura con las purgas. Y fue así como funcionó. Un partido bolchevique frente a los mencheviques triunfaron por duros, ortodoxos y serios. No sé si me explico. Yo llevo años en esta causa, no sé si con mucho éxito o poco, pero sé cómo se hace, no sé si me explico. Y desde luego no es con blanduras, porque para blanduras ya está el PP. Es decir, ¿No es con qué? Para blanduras y así. Blanduras, claro. Ya está el PP y estas cosas así, que hay que dar un poquito de tal, no. Discurso duro porque la gente te ve creíble y te ve en el brillo de los ojos que eres creíble. Y eso es lo que convence. Y eso es lo que convence, no porque si no empezamos a tener, no, un poquito de reserva, un poquito, no, con las marchas, así, con activos líquidos, de respaldo, y cosas así por el estilo. Así no, bien hecho, bien expulsado estuvo. No quiero decir que es como estrategia, hay que aprender también de las estrategias funcionales. Si empezamos a hacer una cosa que es amorfa y que a todo el mundo contente, ahí no tienes un discurso. Al final, cuando gobiernas, te conviertes en... O gobiernas, yo no aspiro a gobernar, por lo menos. Pero con tu discurso, al final acabas aceptando todo. Bueno, sí, está bien la reserva, pero después también, bueno, un poquito intervenir en el mercado laboral y otra cosa para que los niños no se mueran de hambre y otra cosa así. Y al final acabas lo que hay ahora. No sé si me explico. ¡Nada! Es así. El discurso es así. Y después que empiecen a discutir contigo. Es una estrategia clásica, por ejemplo, de ropa. Es decir, poner el pie en la pared, vale, paso lo de los niños y tal, pero después no me pides en nada más. No sé si me explico. Porque si no empezamos, ay, tal, ¿qué? Aquí, y vas picando de aquí, vas picando de allá y acabas haciendo una cosa que no se... Acabas teniendo lo que hay. Y el caso de Pablo Iglesias que citáis ahí es claro. Pablo Iglesias es una persona que viene, no ya del PC, viene de la izquierda del PC. Él fue purgado varias veces en el PC, como saben ustedes. Como saben ustedes. Es decir, él viene de un ala muy extrema. Él viene del post-operaísmo italiano, viene de Toni Negri, de gente ya expulsada incluso de la izquierda moderada. Y ese discurso duro, crean un grupo, y ese grupo es el que funciona después. Pero desde luego, en ese grupo, y yo sé porque algunos de ellos los conozco, es decir, no había capacidad de disonancia, no había capacidad de que aquí cabe todo. Al que no es de aquí, fuera. Y es así como funcionan y es así como expanden su discurso. Y si nosotros no tenemos claro tampoco los principios y no somos capaces de discutirlo, creo que no vamos a ninguna parte. Tampoco, pues al final acabamos siendo una cosita blanda, cabemos todos, y así también, que vengan los socialdemócratas también aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Pero también tienen unas cositas liberales, también caben todos en la casa. Pues no quiere decir que no dialogamos con ellos. Precisamente yo puedo dialogar con ellos porque tengo principios claros. Bien, buenas tardes. Yo creo que aquí hay un problema conceptual. Es decir, vamos a ver. No podemos equiparar estrategias de Podemos, PP o PSOE. Por un motivo, ellos tienen la hegemonía, tienen las escuelas, tienen los medios de comunicación, tienen todo. Nosotros tenemos que imitar modelos de otro estilo. Por ejemplo, cuando nació el cristianismo, que eran 12. Bueno, cuando ¿Y cómo hicieron? Vale, pues cómo nació...